No son mis bellos angelitos, son mis bellos diablitos. El Estado busca recuperar bienes devueltos a los hermanos Isaías tras sentencia constitucional. En medio de un polémico fallo judicial, el Estado ecuatoriano devolvió 65 bienes a los hermanos Isaías, valorados en 43.6 millones de dólares. La sentencia de la Corte Constitucional, que cuestiona el proceso mediante el cual los inmuebles fueron incautados, desató críticas de diversos sectores que ven en esta medida un retroceso en la lucha por la recuperación de activos vinculados al caso Filambanco. Mientras tanto, la entidad estatal inmobiliaria, responsable de administrar bienes del Estado, ya ha iniciado acciones legales para revertir la devolución de estos inmuebles, argumentando que el interés público y los derechos de los ciudadanos deben prevalecer. Ecoavisa tiene la nota. El Estado ya había entregado 65 inmuebles a los hermanos William y Roberto Isaías antes de la sentencia de la Corte Constitucional que deja sin efecto su devolución. Son terrenos, edificios, galpones, locales comerciales, casas, departamentos y oficinas. Según la información que Inmobiliar envió a Televistazo, los 65 bienes suman 43.6 millones de dólares. En 2022, los hermanos Isaías crearon en Estados Unidos el fideicomiso Comité de H-ONU Reparación Integral y encargaron a una administradora de fondos en Ecuador la recuperación de los activos ordenados por los jueces de Guayaquil, que ahora son investigados por la Fiscalía. Entre los inmuebles devueltos a los Isaías está el Hotel Ramada de Guayaquil, que incluso ya fue revendido. Según el avalúo municipal, vale 5 millones de dólares. 2 terrenos y una edificación cuya dirección se encuentra en este sector de la avenida Juan Tancamarengo, también en Guayaquil, avaluados en 3.6 millones de dólares. Una bodega de la empresa textil Indulana, en el norte de Quito, valorada en 7.1 millones. O este terreno, entre las avenidas La Pradera y San Salvador, en el centro norte de la capital, que cuesta 11.2 millones de dólares. El Estado tiene que hacer las gestiones para que los inmuebles regresen al inventario público. Sobre este punto, Inmobiliar informó: la sentencia de la Corte Constitucional tiene que ejecutarse. Inmobiliar deberá disponer la verificación de los bienes que se entregaron para ejecutar las acciones, dentro del marco normativo y legal para recuperar dichos bienes. Los hermanos Isaías rechazaron la sentencia de la Corte Constitucional. Su abogado dijo que seguirán emprendiendo acciones dentro y fuera del país para que se cumpla el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en 2016 declaró que Ecuador violó sus derechos en los procesos civiles relacionados con sus bienes y dispuso que se les repare. La devolución de los bienes ha generado un intenso debate sobre el impacto de las decisiones judiciales en los esfuerzos por combatir la impunidad y recuperar recursos para el país. Aunque la Corte Constitucional defiende su fallo en base a principios legales, los críticos sostienen que los hermanos Isaías han evadido durante años las responsabilidades relacionadas con el colapso de Filambanco. La situación y la actuación de Inmobiliar será clave en este proceso, pues busca demostrar que los bienes forman parte del patrimonio estatal y que su devolución fue improcedente. La Corte Constitucional. ¿Pero dónde empieza? Empieza con el juez Lituma. Pero primero el juez Lituma viola sus propios... Es que esto es inaudito, es increíble. En el mismo proceso, el juez Lituma dicta una medida cautelar. Hasta ahí era válido. Una medida cautelar para que no se vendan los bienes. Los que ellos tenían miedo era que se rematen y se vendan los bienes como debió ocurrir y oportunamente. Pero después del tiempo, coincidencias de la vida como se dan con el juez Herrería en la Corte Constitucional, ¿verdad? Tremendas coincidencias en la vida. El juez Lituma vuelve a dictar otra sentencia en el mismo expediente diciendo que le devuelvan los bienes, cuando ya había dictado una sentencia cautelar. ¿Y en qué se basaba En qué se basaba, que una era la cosa de fondo y otra era que la cosa cautelar, la medida cautelar y el pronunciamiento de fondo. Pero 2 sentencias en el mismo juicio por el mismo juez es algo que universalmente no se ha visto, así de sencillo. Porque por último debieron haber acudido a otro juez con lo de fondo, si esa era la medida cautelar, con otra demanda por lo de fondo, no en el mismo expediente.
Y era, pues todo ya era manejado. ¿Por qué? Porque en este dictamen, que es lo que tiene que quedar claro, Carita, se avala, se reconoce la validez del proceso penal contra ellos. Eso es importantísimo. Se reconoce la validez del proceso penal. Y en este dictamen, que está a la orden de quien quiera verlo físicamente, porque está con mis subrayados, en este dictamen no se dice una sola palabra de los bienes. No dice que le devuelvan los bienes. Y sin embargo... Pero, a ver, ¿qué es lo principal del informe? ¿Cuál es la manifestación principal que hace? La manifestación principal avala y reconoce que no entra a cuestionar el juicio penal que se le siguió. Okay. Juicio penal que lleva la denuncia, lleva mi firma y mi nombre, ¿verdad? Porque a mí tampoco pudieron comprarme, pues obviamente, ¿no? Lleva la firma y mi nombre. Y sí cuestiona el mandato 13, pero no es que va al fondo. En conclusión, con Richard Macías, por Hechos Ecuador, es la noticia del momento. En conclusión, el caso de los bienes de los hermanos Isaías ilustra, escuchen bien, ilustra las complejidades de equilibrar decisiones judiciales con el interés público. La capacidad del Estado para recuperar estos activos será una prueba de su compromiso con la justicia y la transparencia. Este proceso es seguido de cerca por la ciudadanía, que exige claridad y responsabilidad en la gestión de los recursos nacionales. Pero, ¿vamos a recuperar aquello? Se tiene que recuperar indudablemente. ¿Cómo lo van a lograr si lagarto que traga no vomita? Esa es la pregunta que nos hacemos después de que la Corte Constitucional dijo, no señor, esa sentencia es espurria. Los jueces que dictaminaron la devolución y alguna que otra más deben de estar presos. Y presos ya, porque no se puede jugar con la gente, no se puede jugar con los intereses del Estado, por compadrazgo, por padrinazgo, por lo que sea. Por ahí está doña María Josefa Coronel, que tiene que responder por qué se le devolvieron a los hermanos Isaías estos bienes. Ahí están los jueces y conjueces que tienen que responder por qué se le devolvieron a los hermanos Isaías los bienes. ¿Qué los motivó a aquello? ¿O quién los motivó a aquello? Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.